Muy buenas noches. Aquí José Oviedo Palomino, dirigiéndome a ustedes para poner en su consideración un aspecto de la reforma bicameral consagrada por la Ley 31988 que yo estimo de la mayor importancia. Se trata de la disposición primera, ¿no? Es una disposición complementaria final, ¿no? De esta ley que habla acerca de su puesta en vigencia. El texto de esta primera disposición dice lo siguiente: las reformas constitucionales comprendidas en esta ley entran en vigor a partir de las próximas elecciones generales. Este texto parece ser claro, pero les quiero hacer notar lo siguiente. En primer lugar, así como está redactado la disposición derogatoria, la disposición de puesta en vigencia, puede interpretarse de dos maneras. La primera, ¿no?, es que convocadas las elecciones, ¿no es cierto?, este texto entra en vigencia. Es decir, una condición para que el texto entre en vigencia es que se haya convocado a las elecciones generales. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay convocatoria, no hay vigencia. Y por lo tanto, la convocatoria tiene que hacerse en razón de las disposiciones constitucionales aún vigentes. Es decir, las que constan en el texto de la Constitución de 1993, ¿no es cierto?, que han sido objeto de modificación, pero que esa modificación todavía no entra en vigencia. ¿No? Existe una segunda posibilidad de entender esta primera disposición complementaria y final de la Ley 31988. Es la siguiente: las disposiciones entran en vigor a partir de las próximas elecciones generales. ¿Qué significa esto? O que puede significar que entran en vigor realizadas las elecciones generales próximas. En ambos casos, no podrían realizarse las elecciones, ¿cierto?, para instaurar este régimen bicameral el 2026 o antes. En ambos casos, no podría. La puesta en vigencia, que tiene como condición, ¿no es cierto?, primera, la convocatoria de elecciones generales, o como otra condición que se hayan realizado las elecciones generales, significa que la bicameralidad sería instalada todavía a partir del 2031. Evidentemente, no cabe otra interpretación, porque la interpretación que se puede dar surge del texto mismo. Y estas son las dos posibilidades que se podrían inferir, ¿no es cierto?, vía interpretación del texto de la primera disposición complementaria y final, ¿no es cierto?, de la ley que venimos comentando. He consultado, evidentemente, algunas personas entendidas sobre este asunto, y la verdad es que he encontrado un argumento que parece ser un argumento apropiado, pero que debo comentar. En el parecer de uno de los conocedores de estos temas de derecho electoral, ¿no?, esta norma
habría que mirarlas desde el punto de vista teleológico. ¿Qué cosa quiere decir? Por la finalidad que persigue. Es decir, se convocaría primero, mejor dicho, la entrada en vigencia se daría primero para que el, eh, este, el poder, no el poder, no, sino el Jurado Nacional de Elecciones adecúe todas las posibilidades, los partidos también se adecúen a las nuevas posibilidades que son reguladas por esta norma, ¿no? Y además, que después entraría en total vigencia cuando ya se instale el Congreso. A mí me parece que esta es una posición equivocada. Esta visión, entre comillas, teleológica, ¿no? No obedece a lo que está dicho en el texto. En el texto se dice claramente, entran en vigor a partir de las próximas elecciones generales. Si no hay convocatoria, no puede entrar en vigencia. Si no se realizan las elecciones generales, tampoco puede entrar en vigencia. Por lo tanto, las elecciones generales van a ser realizadas no para que se instaure la bicameralidad, sino para que se constituya con la unicameralidad. Yo he estado tratando de entender por qué razón se ha dado una norma que perfora, pues, eh, la necesidad política de quienes impulsaron, ¿no es cierto?, su aprobación, ¿no? Eh, y al mismo tiempo se da esta norma como para que no entre en vigencia. Hay muchas cosas que tienen que mejorarse en la concepción. Y esta manera de tratar la vigencia de la norma es tan superficial que solamente da origen a puede estar explicada por el apresuramiento o la ignorancia. Si se cumple estrictamente con lo dispuesto en la primera disposición complementaria y final de la Ley 31988, no va a haber bicameralidad del 2026. Este texto tiene que ser reformado en 2 legislaturas, porque más de una persona, más de un grupo político, más de intelectualidad, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta de que acá hay como un tapón que lleva, ¿no es cierto?, a la implementación de la bicameralidad para el año 2031. De hecho, esto favorece a algunas posiciones en las cuales se ha dicho que en este momento la bicameralidad no es conveniente que se instale, ¿no es cierto?, y que debería postergarse, ¿no? Postergarse, lo cual supone una modificación de su puesta en vigencia. Hay muchas observaciones que hacer a este texto, ¿no?, y de la mayor importancia, pero esta es la que impide que la bicameralidad entre en vigencia. Lo dejo en su consideración. No puede ser objeto de interpretación una norma que está mal dada. Esta norma, de puesta en vigencia de la reforma de la bicameralidad, ¿no?, está mal dada. Nos vemos en la próxima. Me sonrío no porque esté contento, sino porque es un gusto volver a contactarlos. Hasta la próxima.